Caracas, que más adelante van a ser conocidos como los artistas del pueblo, que son artistas que representan los sectores populares, el mundo del trabajo, el mundo de la miseria, a través de técnicas artesanales como el grabado y la talla en madera. Son una suerte de avanzada ideológica. En la década del 20, frente a la bohemia de Boedo, que son estos artistas del pueblo, y frente a los artistas luministas, aparecen la vanguardia martinfierrista. Acá tenemos las figuras iniciales de Ramón Gómez Cornet, con esta figuración de nuevo cuño, con los ojos ciegos. Pedro Figari, que muestra el paisaje rural más imaginado y recordado, que es una pintura de la memoria con técnicas postimpresionistas basándose en los Naví. Nora Borges, que representa el mundo de los interiores, los herbarios, la lectura, a través de las nuevas formas de la figuración, que son las figuraciones de nuevo cuño, las figuraciones modernas del periodo entreguerras, y luego los resabios de cubofuturismo, que es una de las tendencias más operantes en esta vanguardia, a través de Sul Solar y de Emilio Pettoruti. Por otro lado, los artistas del Grupo de París, que son contemporáneos, Butler, Basaldúa y Badi en la parte superior, y en la parte inferior, Berni y Pilimbergo. Son los artistas que en los años 20 están estudiando en París en los talleres de André Lotte y de Otton Fries, que hacen sus envíos a los salones nacionales, y lo que nos muestran es un mundo figurativo, pero sumamente ordenado, sintético, equilibrado, estructurado, en base a, diríamos, lo que sería un nuevo orden o un llamado al orden, que son las tendencias de moda en el París de los años 20. En los años 30, tenemos el segundo momento de las vanguardias. El primer momento de las vanguardias son los años 20. El segundo momento, vemos la irrupción de lo surreal a través de Berni, Forner, Spilimbergo y otros tantos artistas. Por otro lado, lo más característico de la época van a ser los realismos modernos, a través de Berni y otros tantos artistas que nos presentan una figuración monumentalista comprometida con los sectores populares. Y finalmente también en los años 30 aparecen las primeras formas del arte abstracto a través, por ejemplo, de Eugenia Krenovich o de Juan del Prete, entre otros. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? El 900 y los años 10, con las formas del luminismo, el espiritualismo y las primeras formas de postimpresionismo. Luego las vanguardias de los 20 y los 30. En los 20, el cubofuturismo y las nuevas formas de la figuración. Y en los años 30 siguen estas nuevas formas de la figuración que tienden hacia un nuevo realismo, y por otro lado, el surrealismo y las formas de la abstracción. Por supuesto, lo que acá vamos a ver son tensiones entre los propios artistas modernos. Luego vienen los años 40 y 50, que son el momento de las vanguardias abstractas. Los años 40, el momento de las vanguardias racionales, de las vanguardias geométricas, de las vanguardias que trabajan con el ángulo recto, fundamentalmente. ¿Qué son? El movimiento o el movimiento concreto, por otro lado el movimiento Madí, que son los cuadros conforme las esculturas articuladas o coplanares, y luego el movimiento perceptista, que son las formas que directamente gravitan en el espacio. Son artistas que en gran medida militan en la izquierda política, en el Partido Comunista, y que van a tener, por lo tanto, una situación compleja con el propio Partido Comunista y con el peronismo por otro lado. Las vanguardias de los 50, que son esencialmente las vanguardias posperonistas, son aquellas ligadas
al arte abstracto emocional, o sea, al informalismo o al expresionismo abstracto. Como vemos acá, las vertientes del arte abstracto de materia, de gesto, o de signo. Pintura monocroma en el caso, o prácticamente monocroma, o de materia en el caso de Greco, de mancha en el caso de Pucciarelli, de gesto en el caso de Kazuya Sakai. Estas vanguardias informalistas van a tender hacia el objeto. Por eso hay toda una generación de objetistas como Rubén Santantonino, Marta Minujín, que expresan una primera obra de arte de objetos que aparece en los años 60. Estos años 60 también nos muestran la emergencia de la neofiguración, o el movimiento denominado Otra Figuración en Buenos Aires, que es nuevamente figuración, pero potenciada por los recursos del arte abstracto. Lo que le estoy haciendo hincapié acá en este caso es en las tendencias estéticas, como para que tengan una información básica para leer los textos. Por otro lado, en los años 60 también se desarrollan las tendencias visuales puras, fundamentalmente aquellas ligadas al movimiento, que puede ser el movimiento virtual, el arte óptico, donde lo que se mueve es la retina, porque son estructuras seriales que provocan, digamos, una inestabilidad en el ojo del espectador. O también lo que se mueve pueden ser estas estructuras, como las de Julio Lepar, que están en el laguna inferior. Ustedes ven mi cursor, ¿está bien? Que en realidad son activadas por mecanismos y producen reflejos luminosos y movimiento. También otra tendencia que se desarrolla en estos años son la nueva abstracción y las estructuras primarias. Es decir, los cuadros que tienen forma, los cuadros de borde neto, que tienen formas muy sencillas, donde, digamos, el formato exterior de algún modo replica la composición interna, y también tenemos los cuadros con forma. O sea, aquellas estructuras que tienen digamos, presencia en el espacio, que son estructuras geométricas muy simples, que pueden ser individuales o seriales. Es el arte minimalista. Por otro lado, se desarrolla el pop, ya sea bajo sus formas objetuales o a través de grandes ambientes, que en ese momento no se hablaba de instalaciones, sino de ambientaciones, o también de obras de los medios, como este póster panel o este gran cartel que estuvo situado en la calle Florida, con este ¿por qué son tan geniales? O sea, son obras que apelan a la cultura de masas, a los medios masivos de comunicación, digamos, al consumo contemporáneo. Y finalmente aparecen las obras más conceptuales, aquellas que ponen énfasis en la idea, y muchas de estas son interceptadas por un proceso de politización, un proceso de politización intenso, que justamente demanda también la respuesta de las autoridades y del campo del poder, y se produce allí todo un recorrido a través del año 68 que culmina en Tucumán Arde, una obra que se desarrolla en distintos tiempos, en distintos espacios, y que culmina con una muestra denuncia. Hasta acá las vanguardias del 60. Los años 70 muestran un retorno a los realismos, aquellas tendencias que habían sido segregadas durante el periodo modernista. Y entonces aparecen estos realismos típicos de la década del 70, que son unos realismos o ensimismados a través de las naturalezas muertas, que muestran la reclusión en el taller, o otros realismos, como en el caso de Diana Dowe, que muestran personas en espacios libres, a veces con alambrados, que de algún modo connotan la situación de terror y represión que se estaba viviendo.
También aparecen fuertemente desarrolladas las tendencias conceptuales, de muy diversa forma. Aquel conceptualismo se presenta como un mirador hacia América Latina y a través de los señalamientos conceptuales sobre América Latina podríamos leer entre líneas situaciones visibles en la Argentina. A fin de los años 70 notamos también todas formas de la escultura que elusivamente o directamente nos hablan del clima de violencia. Son los ensablados de Alberto Heredia, las esculturas en resina con fragmentos de tendones y vísceras que realiza Norberto Gómez, y las obras de Juan Carlos Di Stefano, que son más literales porque aluden directamente a la tortura o a la violencia. Los años 80 inauguran otro momento, en la medida en que aparecen ya en el periodo democrático nuevas formas de la pintura bajo la forma del nuevo expresionismo. Estas tácticas neoexpresionistas de algún modo se vinculan, por un lado, con el clima de transición democrática y por otro lado, con tendencias internacionales que vuelven a la figuración, vuelven al espacio pictórico, vuelven a los lenguajes históricos del arte moderno, que muy eclécticamente empiezan a mezclarse. Vemos acá obras de Juan José Cambré, con cierto clasicismo, la de Guillermo Cuitca, que habla de espacios escenográficos, la de Duilio Pierri y de Marcia Schwartz, que hablan de las subculturas del underground o de la cultura masiva o del cómic. También en los 80 aparecen algunas tendencias que plantearían una suerte de regionalismo crítico. Un regionalismo crítico que se plantea como, diríamos, instancia de mediación entre las tendencias internacionales y las tradiciones locales. Lo que están haciendo aquí estos autores es releer las tradiciones del constructivismo rioplatense. Y a fines de la década empiezan a aparecer unos autores que conforman un grupo, el grupo Periferia, que reflexionan sobre las situaciones de la periferia cultural, ¿no? Cómo la periferia cultural en Argentina habilita a trabajar con todas las tradiciones. O sea, nuestro vínculo con el mundo europeo nos habilita a trabajar con todas las tradiciones mundiales como trasfondo. Entonces, la periferia no es un borde esponjoso que todo lo absorbe, sino un borde que replica una respuesta dura y áspera. Esto es lo que plantean Prior, Suárez y Osvaldo Monzo, que también empiezan a enfriar el lenguaje. Ya aquí empieza a aparecer una actitud más minimalista, más conceptual y más relacionada con la cultura de masas. Los 90 son el periodo en que reverdecen los lenguajes más ligados al pop, o sea, aparece un neopop. Es decir, de diversa manera, los artistas trabajan con la cultura masiva, trabajan con técnicas artesanales, trabajan para generar una nueva belleza que en muchos casos entronca, adquiriendo por supuesto un sentido crítico, con minorías por sexo, por sexualidad, arte de mujeres, arte gay, etcétera, etcétera. También aparece un nuevo minimalismo porque no es el minimalismo tradicional ni es la abstracción tradicional. Son nuevas formas de abstracción, son nuevas formas de hacer un arte mínimo, son nuevas formas de plantear una nueva neutralidad o una nueva austeridad. Y finalmente hay una tensión conceptual fuerte en muchas obras, sobre todo el lenguaje se enfría a medida que avanzamos hacia el 2000, ¿no? Sobre todo aparece lo conceptual, pero también aparece el problema del SIDA, aparece el problema de las minorías, aparece el problema de la cultura popular. El 2000 inicia una nueva instancia, una
algo así como una vuelta de la política a partir de la crisis de 2001. Aquí se ve muy bien en las obras de Graciela Sacco y de Nicola Costantino, las revueltas, las movilizaciones populares, tienen su réplica en el mundo del arte. También el problema del trabajo, a partir de muestras como la anormalidad o cómo algunos artistas empiezan a observar cómo los trabajadores empiezan a recuperar fábricas que han sido vaciadas por los empresarios. También en la primera década de los 2000 aparecen tendencias que juegan con lo conceptual, que juegan con la instalación global, con el instalacionismo, ¿no? Que cada vez se va tornando más destemplado el lenguaje. A medida que avanzamos de los 2000 hacia el 2010, el lenguaje se va volviendo más vasto, más neoexpresionista. También hay realismos. Fíjense las visitas de la historia de Malcolm Scanley o de San Poggio, o los sectores populares en el caso de Nahuel Vecino, o el mundo de la cultura popular en el de Emilio Rearte. O sea que hay muy diversas tendencias bajo la esfera del arte contemporáneo. Y también aparece la tendencia a lo monumentalista, al paisaje grandilocuente, casi neorromántico, digamos, ¿no? De grandes dimensiones, o en el caso de Adrián Villarroja, fíjense esta ballena encallada en un bosque, me parece una obra maravillosa de un rosarino, que es el monumentalismo llevado a su máxima expresión. Finalmente también hay formas de la abstracción, pero no es la abstracción clásica, no es la abstracción como la conocemos bajo la dimensión moderna, son abstracciones que vienen por otros procedimientos y con otros materiales. Y finalmente hay muchos autores que trabajan con la cultura masiva, pero fundamentalmente en un lugar muy, diríamos, ambiguo entre la ilustración y la obra autónoma, que sigue siendo, digamos, una vía muy interesante que a mí me gusta mucho también, entre las tantas que me gustan, porque soy un enamorado del arte del presente, en los artistas contemporáneos. Bueno, vamos a salir de y vamos a irnos. Tengo que hacerme un nuevo. No, está perfecto. Vamos a irnos a este PowerPoint. Que es el presente de ahora, antes de la pandemia, digamos. Yo cuando estuve de jurado en este salón, inmediatamente elaboré este PowerPoint porque me parecía interesante después mostrárselo a ustedes, que el año pasado no tuve la oportunidad, de mostrárselo para que vean algunas de las tendencias operantes dentro del arte contemporáneo. Fíjense ustedes cómo Lucía Fons Prescher y Carla Colombo, que son una cordobesa y una rosarina, elaboran el tema del bodegón, de la naturaleza muerta, que es un tema, o es un género en realidad, de la historia del arte. Cómo los artistas contemporáneos pueden reelaborar estos géneros, por un lado con fotografías que después se trasladan a un soporte papel vasto y se clava directamente sobre la pared, en el caso de Lucía Fons Prescher, o en el caso de Carla Colombo, que realiza estas pinturas monumentales con elementos como la caja de vino o la gaseosa descartable, combinada con unas flores exquisitas y con, digamos, elementos de la naturaleza, ¿no? Es decir, pinturas de gran formato. Ahora ustedes pueden ver una muestra de Carla Colombo en Subsuelo, por ejemplo, y paralelamente en el gabinete de Subsuelo una muestra exquisita que se llama La linterna y el herbario de Verónica Horta, que también son cómo las mujeres reelaboran el tema de la naturaleza. Hay muchas muestras de mujeres. Un dicho. De nuevo, la reelaboración de
de la naturaleza muerta, en el caso de Marcelo Saraceno, a través de un vaciado en yeso, y en el caso de Carlos Sima, unas pinturas majestuales que son fabulosas, de buen formato, con un tema convencional, que es la naturaleza muerta, pero con un tratamiento muy distinto. También en la naturaleza muerta, en el caso de Manuel Sigüenza, la cerámica. La cerámica que hace pocos años no se trabajaba y que celebro muchísimo que haya una cantidad de artistas, varones y mujeres, que están trabajando con la cerámica. En este caso, uno podría ver esta obra como una instalación que replica una naturaleza muerta o también una suerte de muestrario de fragmentos de la historia. En el caso de la pintura, casos o ejemplos de pintura contemporánea, Manuela Gespil, que compone cuadros basándose en encuadres de la historia del arte, pero con figuras del cómic, con figuras de la historieta. Inés Beninca en una especie de intimismo contemporáneo, es el mundo de la vida cotidiana. Trabajado con una paleta alta, con una paleta que tiende a la isovalencia, y Sacha Minovich, que está siempre en un punto de fuga hacia lo fantástico. Acá está en una zona, yo diría, mágico-realista o misteriosa, pero por lo general son obras que pueden incluirse dentro de una pintura fantástica. Y acá Diego Vergara, un rosarino, que hace pinturas de gran formato, donde prácticamente el tema es la pintura y el color. Es decir, toma pinturas de la historia que reelabora a partir de sus elementos constitutivos. Lucas Di Pasquale, acá son variantes del dibujo. Fíjense ustedes, el dibujo complejo, abigarrado, que llega a los bordes del soporte, que es simplemente el soporte pegado en la pared, muy ligado al mundo de la historieta, al mundo del cómic, del fanzine, donde hay un límite lábil entre todas estas formas y disciplinas. Si seguimos con los textos, Lucas Mercado, que hace una pintura sobre textos, evidentemente ha tomado carteles o textos, perno, provisorio y corona, cadena, corona y piñón, que tienen que ver con la odontología, y los replica en pinturas. O este grupo de los artistas para el pueblo, que son un grupo que actúa en Santa Fe y que trabaja con carteles callejeros, intervenciones callejeras. Yasmín Giudici es un artista que hace algo muy interesante de orden conceptual, que en realidad trabaja con los textos de diarios, con la necrológica, y lo que se destaca es esto, es la frase que queda, la frase de orden conceptual, y todo lo otro está tachado. Acá tenemos variantes de la escultura, Mariana de Mateis y Alejandra Tavolini, dos artistas rosarinas contemporáneas. Lo que hace Alejandra Tavolini son escenas de la naturaleza. Este ave que viene, digamos, que acecha el mundo de los conejos. Hay numerosas pinturas y escenas similares construidas en volumen o en dos dimensiones. Y en el caso de Mariana de Mattei toma, digamos, esculturas que son fragmentos de las obras escultóricas de la reserva del Museo Castañino, y las cubre con una capa de goma eva que luego es pintada y en estos colores pastelados. Esto me interesó mucho porque es otra variante. Es Alejandro Montaldo, un artista que hizo un parqué tomando, digamos, tiras de fieltro. Y los calados son el lugar que ocuparía una mesa y las sillas. A mí es una obra que me gustó mucho.
Adriana Vélez, que en Santa Fe forma parte de un grupo que en realidad es absolutamente antiformalista y que lo que desarrollan como más interesante el grupo Barrios sin Plaza son sus intervenciones en barrios precarios. Tengan en cuenta ustedes que Santa Fe es una ciudad muy polarizada, una ciudad que tiene las familias que descienden del viejo patriciado y por otro lado sectores populares. Ahí uno llega a la terminal de ómnibus y ya se huele la escisión social. Y acá son artistas que empiezan a tomar, digamos, problemas. Renzo Pignoni, que ha sido alumno de la facultad, que está en Rafaela, que ha tomado el caso de un bosque, una herencia de una persona, sus objetos, un pequeño video. Y sí, esto nos muestra cómo un artista contemporáneo puede poner una foto, un video, un texto, una pintura simultáneamente. Este es un caso muy interesante, el de Priscila Sandoval, una obra que es una obra de Pepa Díaz, que es de una monja pintora, una artista, es cronológicamente considerada la primera pintora santafesina, que se llama La Negra y el Niño. Justamente ahí, por lo general, las pinturas aparecen relacionadas con el niño, pero en este caso, La Negra no se sabe su identidad, ¿no? Hay toda una cuestión con las personas negras, ¿no? Que empieza a aparecer ahora toda una reivindicación. Siempre se pensó que prácticamente no había negros, y hubo más negros de lo que se pensaba en el mundo virreinal, y su presencia prácticamente llega a hoy día, ¿no? Bueno, acá estamos en el campo ahora de la videoinstalación, que es una obra de Sofía de Suque que a mí me gustó mucho también, que es un fragmento de un cumpleaños, una toma ralentizada, muy, muy lenta, que se torna muy, muy, muy rara, un clima muy enrarecido a medida que va transcurriendo la imagen. Y esta otra, que fue la obra ganadora del premio de Cecilia de Nardón, una rosarina, que es una obra que se llama Manifiesto, que en realidad es una videoinstalación, que estas obras tienen sentido cuando se las proyecta en el muro, no en un pequeño video, sino no en una pequeña pantallita, sino cuando están sobre la pared, y donde se ven un grupo de amigos, un grupo de artistas que van componiendo las letras a la manera de los abecedarios realizados con figuras humanas típicos del siglo XVIII, ¿no? Y en este caso, bueno, era difícil componer la O, la D, la I, la T, etcétera, etcétera, con personajes. Y una performance que a mí me resultó muy interesante porque era muy pertinente. No estaba pensando en qué voy a hacer, qué excentricidad puedo producir para llamar la atención, sino con algo muy sencillo, como es un grupo de amigos, donde críticos, pintores, curadores, amigos de la vida, que se reúnen para formar las letras del abecedario y se divierten mientras tanto. Bueno, eso me gustó porque no había ninguna clase de enrarecimiento, ninguna pose, ninguna actitud estrafalaria para llamar la atención y hacer algo para el salón, sino todo lo contrario, desde la sencillez, una obra efectiva, rotunda, que fue el primer video que se incorporó a la colección del Rosa Galisteo de Rodríguez. Y acá, bueno, son fotos, yo diría que son foto-performance, porque, digamos, sus autores o los actores han sido registrados en un momento y, digamos, la obra es la toma, pero por detrás de esa toma hay una acción. Y acá tenemos también formas de la instalación, ¿no? El caso de Leandro Yadanza, que instala una pintura con los elementos de una obra en construcción, que es la pintura de una piedra.
Y acá también, dentro de una instalación, una obra de Patricia Espesot, que está exponiendo simultáneamente ahora en Estudio Galassi, es una obra que a ustedes les va a permitir comprender esa muestra, porque ella en las paredes del museo incrustó pequeñas láminas de plata. Una obra que prácticamente pasa desapercibida, de tan mínima que es. Y actualmente en la galería, en las paredes pintadas de negro, incrusta pequeñas joyas realizadas en metal. Bueno, acá tenemos escultura contemporánea. Matías Malicia con esa escultura de alambre grande, son piezas grandes en realidad, del tamaño de una persona, son muy potentes. Vistas personalmente, la verdad que son obras que resultan muy efectivas. Y la otra es la obra de Mimila Cuidara, una artista que emerge de la Escuela de Bellas Artes, que realiza tanto esculturas como instalaciones y fotos con un sentido escultórico muy fuerte. Yo diría que Mimila Cuidara tiene un ojo para captar lo tridimensional. Bueno, este es Andrés Dorigo, un artista ya mayor, una persona de unos 70 años, que en realidad tiene la frescura de una persona joven. Son distintas hojas de papel unidas y clavadas en la pared con fragmentos de la naturaleza. Una obra realmente muy, muy interesante. Y aquí también, dentro del dibujo y ligado a la naturaleza, Emiliano Bonfanti lo que hace es, como con carbón, colocar un papel y hacer un frottage. Y entonces van surgiendo estas abstracciones, que ustedes lo miran y poco se diferencia de una pintura informalista. Sin embargo, está lejos del antiguo informalismo, porque es algo absolutamente previsible por parte del autor, ¿no? Está componiendo, está colocando la hoja de papel sobre distintos elementos que al frotarlos con carbón quedan registrados. Y acá es un artista que trabajó dibujando sobre papeles carbónicos. Cuando seleccionamos esta obra nos pareció más interesante que lo que se ve después efectivamente al natural, ¿no? Bueno, esto es lo que pasa, por eso siempre les digo que en lo que puedan, vean las obras, porque la distancia entre lo fotografiado y la mirada en la realidad es enorme. Y aquí lo que tenemos son, yo diría, versiones minimalistas. De Andrea Ostera, versiones del paisaje, donde en realidad lo que gravita es el material empleado para la fotografía. Son todos materiales que ya no se usan para la fotografía digital, que son propios de la analógica, y que en realidad ella los está utilizando para generar una suerte de paisajes. O David Santarelli, que es un discípulo de ella en la Musto, que son una sucesión de tomas y papeles que están unidos componiendo esta gran pantalla. Bueno, finalmente Hugo Cabo y Candelaria Palacios también. Acá hay minimalismo, o sea, gestos mínimos, rasgos mínimos dentro de la pintura, dentro del dibujo, en realidad en este caso es el dibujo, que nos dan una versión de posibles posibilidades dentro del arte visual. Y aquí el textil. Bueno, este es el textil en su variante. Hay muchos artistas, especialmente mujeres, que hacen bordado autobiográfico. También hay varones que hacen el bordado autobiográfico. Están trabajando con aspectos vinculados a su vida. Este es otro caso dentro de esa perspectiva autobiográfica. Está tomando dibujos de un familiar ya muerto que los replica a través del bordado sobre un fragmento de un
antiguo mantel o de una antigua sábana. Y acá son formas también del arte textil, pero ya no opera la autobiografía, sino opera la creación de formas. El bordado que aparece en uno es muy importante, jugando sobre la tela ya estampada, con estampados de pared, con papeles de pared y otros fragmentos de tela. Y en el otro caso, una forma muy vasta de resolver una especie de tapiz. Y aquí en la foto nos encontramos con algunas fotografías más de orden conceptual, como las de Gabriela Musi, una rosaría que presenta atados de distintas especies vegetales, pero acá hay un llamado de atención sobre, en realidad, las cualidades terapéuticas de las plantas. Esta fue una obra que en realidad resultó distinta cuando la veíamos en una fotografía que al natural, que tenía que ver con toda la cuestión de los agroquímicos y cómo los sembrados están afectando a la naturaleza. Y acá también estos vínculos entre naturaleza y arte, entre plástica y ciencia, que es un artista que imita o pinta el comportamiento de una bacteria, ¿no? Que está estudiando con un microscopio y está emulando sus formas. Y acá también son placas fotográficas o formas muy tempranas de la fotografía, como el cianotipo, que un poco juegan con una prehistoria de las técnicas y de las ciencias, como también otra variante operante en el panorama contemporáneo. ¿Cómo volvemos? Dejar de presentar. Ahí está. Bueno, creo que mostré bastantes cosas. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, abrimos la posibilidad de conversar entre todos. Sí, yo quería preguntar. Sí. Cuando nombras el grupo del litoral y el grupo, creo que también Lotti, así, que Sí. los dos grupos estaban como simultáneos. No entendí si ellos también al mismo tiempo que lo de mermelada, o sea, no entendí la parte de mermelada. Bueno, en ese texto que tiene una introducción sobre las transformaciones de los estudios y una conclusión más de tipo política, yo lo que analizo son tres coyunturas, tres momentos. La primera, a través de un manifiesto de aquellos artistas que luego van a conformar la mutualidad. ¿Estamos hasta acá? En el segundo núcleo, digamos, los años 50 y el Grupo Litoral con su manifiesto. Sí. Y en tercer lugar, los años 60, con el texto de uno de los grupos que va a conformar la vanguardia, y luego el manifiesto antimermelada, que es ya un texto que abarca a distintos grupos, no solamente a ese que realizó el primer texto. ¿Me explico? Sí. ¿Era eso lo que vos querías preguntar? Sí, y más que aunque no hablaste bien que en contra de o qué era lo que plantea, y de mermelada puse que eran de Happing y en contra de modernismo, pero no sé si está bien. Bueno, cuando lo leas supongo que... El manifiesto, te lo digo rápidamente, después leer, que el manifiesto antimermelada se presenta con una suerte de happening, con una acción. Hicieron una acción revulsiva en una conferencia que daba un miembro del
del antiguo grupo litoral, alguien destapa un frasco de mermelada que hace un ruido y empieza a pasar un frasco de mermelada entre los asistentes y se produce una distracción y luego se lanza el manifiesto, así, el suelto por el aire, para darlo a conocer. Entonces se da a conocer a través de una acción revulsiva, de una acción violenta, digamos. Claro. Eso. Sí, gracias. Por nada. ¿Y en contra de qué? ¿Y en contra de qué? Bueno, en realidad, el manifiesto antimermelada lo que está planteando es una repulsa a la banalización del alto modernismo. Un cuestionamiento a un arte que era crítico y que ahora se ha banalizado, se ha cristalizado, se ha academizado. Veamos otra pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Hola. ¿Me escuchás? Sí, sí, por supuesto. ¿Qué tal? A todos y a todas. Cuando vos hablabas del arte de los 90, decía un concepto que decía, el lenguaje se enfriaba. ¿Puede ser que usaste eso? Y si es así, ¿me lo explicás un poquito? Sí, en realidad en los 90 el lenguaje es más cool. Cool, un término que equivale a frío, enfriado. Bajan los decibeles expresivos. El arte de los 80 fue más efusivo, más temperamental, más pasional. En parte tiene que ver con los neoexpresionismos que se instalan en la escena internacional, la pintura Neuenbilden o de los nuevos salvajes alemanes, los transvanguardistas italianos o los neoexpresionistas norteamericanos, y acá la pintura de la Nueva Imagen en Buenos Aires. Y por otro lado, con que hay un clima bastante, diríamos, efervescente, porque es el clima de transición democrática, posterior a 1983. En los 90 hay un clima, digamos, de mayor reflexividad en cuanto a la práctica artística, se torna más mediada, más mental, menos expresionista, menos directa. No es más la cosa automática de lanzar un brochazo sobre la tela, sino hacer cosas que tienen que ver con la cultura de masas, neopop, o más conceptuales, neoconceptualismo, o más minimalistas ligadas a una nueva abstracción, a un nuevo minimalismo. Y a su vez todas estas formas, mucho más mentales, mucho más, digamos, mesuradas, más frías, relacionadas con las nuevas minorías que están expresando su lugar y, digamos, reivindicando su historia y sus derechos. ¿Contesto tu pregunta? Sí, perfectamente, gracias. Por nada. Otra pregunta. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Yo quería preguntar en realidad, no tanto relacionado a lo que estuviste hablando en la clase, porque me sumé hace poquito, Sí. porque no había lugar, no había capacidad en el Meet. Yo ahora en este momento estoy transmitiendo en un Meet paralelo, que hay 11 personas que están escuchando lo que vos estás diciendo, que son personas que no pudieron entrar, digamos, al Meet original. Yo quería saber más o menos si hay alguna organización respecto de los textos que diste para leer, o sea, los leemos y en el próximo encuentro vemos, digamos, si hay que hacer un trabajo o ya dio un trabajo y no lo escuché. Bueno, Celeste, primero lo que te quiero decir es que lamento muchísimo que haya personas que no hayan podido entrar, pero estos sistemas son sumamente estrechos en cuanto a su capacidad, no tengo otra forma. Sí, no. Igual con respecto a eso, yo no tengo problema poner en hacer lo mismo que hice hoy, de replicarla. Ya lo vamos a no tendría ningún problema en hacerlo. Bien, bien. Sí, yo hice lo mismo con 2 compañeras. Perfecto. Perfecto, que ustedes puedan colaborar con los compañeros que no pudieron entrar.
respondo tu pregunta. Cuando yo los insto a leer, es para que vayan haciendo un proceso. Es decir, en un próximo parcial, digamos, vamos a especificar ya en su momento la fecha, no se preocupen por eso, hay tiempo para eso. Lo que yo les voy diciendo es que vayan leyendo, que no se dejen estar, que traten de leer estos textos, para la próxima traten de tenerlos leídos, porque si surge una pregunta, la pueden hacer sobre la marcha, está fresco el tema, y podemos seguir sobre algunas cuestiones. ¿Estamos? Yo lo que quiero decirles es que próximamente, yo no, si hago una evaluación, no se la voy a hacer sobre lo que estoy diciendo, porque eso sería confinarlos a replicar mi discurso, y yo estoy absolutamente enemistado con esa perspectiva. Yo a los alumnos no los obligo a replicar lo que digo. Lo que yo digo en las clases es simplemente un marco de comprensión de la materia para que ustedes a su vez puedan leer, y sobre lo leído, ahí sí les vamos a preguntar. Sobre eso van a hacer las lecturas y sobre eso van a responder ustedes. Lo que yo diga acá es simplemente directivas generales, cuestiones para comprender mejor, plantear una interpretación del arte argentino, del arte de Rosario, que es lo que yo puedo brindar como historiador, como investigador, como productor de saber también. Ustedes no van a estar acá para replicarme. Yo no les voy a tomar un examen para solazarme en que digan o repitan lo que yo he dado. ¿Estoy en eso? Jamás lo sometería a eso. Sí, no, pero por ahí está bueno, digamos, tener como un apoyo de las lecturas, que uno por ahí lee y se marea o... Eso ninguna duda. Esto es lo que tienen desde esta clase, ya tienen una apoyatura. ¿Me explico? O sea, sí, las clases son para eso, para tener apoyaturas, para que ustedes puedan manejarse dentro de la materia y que les sirva para más adelante. O sea, perdón, quiero decir algo. Esto es una posición académica y pedagógica que yo tengo. O sea, alguien puede grabarme, pero tengan en cuenta que si graban, también se graban los errores y la oralidad queda congelada. Y en la oralidad hay muchos errores. Yo apelo a que ustedes puedan escuchar y escribir. Y después, entre ustedes, esto es lo mejor, lo que yo hacía cuando era estudiante. Escuchábamos lo que nos decían los profesores, apuntábamos y después confrontábamos los apuntes, estudiábamos los apuntes. Hay gente que fetichiza mi palabra, digamos, la graba, pero después no la escucha nunca. ¿Estamos? Es decir, hay una fetichización del discurso que después creen que eso los exime de leer, y ahí vienen los fracasos. Mi clase es una clase orientadora donde yo planteo mis posiciones, ustedes ven que las tengo, y mis interpretaciones. Lo otro es lo que ustedes van a internalizar. Van a internalizar a partir de, digamos, su propia perspectiva. Eso es lo que me interesa. ¿Estamos? No convertirlos en gente que está dependiente de mi palabra, sino que mi palabra sea una apoyatura para generar personas pensantes y críticas. Eso al menos lo que yo quiero. Y se lo digo de entrada como para que, digamos, sepan dónde estoy parado. No sé si les convence la posición que tengo. Yo los considero mucho. Como los considero, no quiero que me repliquen. ¿Estamos? Hay otra gente que está, digamos, pensando en que los alumnos deben replicarlos. Yo no. Ya con uno basta, y uno solo, dos no se aguantan. No, está bien, pero la interpretación de los textos, cuando el profesor nos da una pista, es como que se hacen un poco más comprensibles, de alguna manera, y nos hacen reflexionar más. Lo que yo pensaba, no sé la cantidad de compañeros que se quedaron afuera, pero pensaba si no se podía grabar la clase, tal vez.
grabar la clase y dejarla, No. no se puede No. grabar. No, yo diría que no. Pero Porque- no es necesario grabarla. O sea, si nos aseguramos de que 2 o 3 personas compartan una pestaña y compartan los links de cada una de las reuniones en el Facebook, ya está. Con eso se alcanza y todos podemos participar y obviamente no todos vamos a poder consultar con el profesor, pero bueno, en todo caso, qué sé yo. Una alternativa como... Ponemos esa alternativa. Y te digo otra cosa. El año pasado, que nosotros no dimos clases, sino armamos todo como para que la gente pudiese seguir la materia. ¿Qué hicimos? Subimos el programa, subimos la bibliografía obligatoria, la lista, y subimos los textos en PDF. Pero también lo que subimos eran preguntas orientadoras que equivalen a esto que yo estoy haciendo también. O sea que la gente tuvo una contención importante. Entonces este año vamos a tratar de que la mayor cantidad de gente pueda compartir la clase, digamos, que vamos a hacer, digamos, cada 15 días, si ustedes están de acuerdo. Después, si vemos que necesitamos hacerla toda la semana, la hacemos toda la semana. O sea, yo para hablar no tengo problema. Yo me pongo 3 horas hablo, no tengo el menor problema, y desarrollo. Pero también la gente tiene un nivel de atención. Acá alguien dice que más de 30, dice Celeste Brevia, que no pudieron escuchar. También les digo una cosa. Inicialmente son muchos los alumnos inscriptos. ¿Por qué? Hay gente que se inscribe, pero que luego hace sus opciones según sus necesidades personales, porque van armando un itinerario académico personal y por lo tanto difieren uno de otros y van dejando. Es decir, hay gente que elige otras materias porque le resulta más cómodo, porque las necesita más, porque les gusta más, o sea, y eso es totalmente atendible y lo hacen. Y entonces, si ahora somos 200, la clase próxima somos 150, posta que es así. Y después, si hay una evaluación, hay gente que se va, porque no hace una evaluación, qué sé yo. Eso ocurre, lamentablemente ocurre. O sea que esto que se presentó hoy es como la primera clase que yo doy, donde es un mar de gente. Pero después inmediatamente se va reduciendo porque la gente hace sus propias opciones. ¿Estamos? ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra cosa que le gustaría que conversemos o que podamos aclarar? Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Hola. Hola, buenas tardes. Perdón que se me hizo tarde hoy por el trabajo, porque yo trabajo en la salud pública y bueno, con todo este lío. Seguro, ahora voy a poner la cámara porque seguro te va a acordar de mí. A ver. ¿Qué tal? Yo me iba a ir afuera y la pandemia me mató. No me pude ir a ningún lado. Bueno. Te quería consultar, porque como llegué más tarde, el tema, perdón, ¿no? Que interrumpa así, el tema de los textos y eso. No, los textos están subidos, están todos los textos subidos, están las listas de los obligatorios y los, digamos, alternativos, y después vamos a ir subiéndoles preguntas orientadoras. Lo que yo hice fue el análisis hoy, porque eran muy ligados a un tema donde, digamos, yo también tengo una voz y una posición particular, entonces me pareció que era un poco, fue una clase teórico-práctica esta. Y entonces le di los lineamientos generales de estos textos, que por ahí te conectás con alguno de los compañeros y te pasa los núcleos que yo indiqué como básicos. Después haces la lectura y la vas procesando. Dale, si no le pregunto a Luciano, que él es tu estudiante, que siempre es re buena onda, la verdad. Luciano está acá conmigo por si tenía algún problema técnico. Luciano es muy buena onda. Sí, bueno, está Luciano y está Elizabeth Belliché, que están los dos,
que son los 2 jefes de trabajos prácticos. Con ellos van a tener personas muy experimentadas porque, digamos, no solo operan como docentes, sino también son, digamos, investigadores. Son personas, Luciano ahora acaba de hacer su tesina, que es una tesina importante, la tesina de licenciatura, y Elizabeth Belicec tiene ya no solo su tesina, sino sus estudios de doctorado muy avanzados y su tesis doctoral, que es fantástica. Así que los 2 son personas que los van a ayudar muchísimo y que también muchas consultas pueden hacerlos con ellos. Yo lo que les digo, que muchas veces hay gente que me manda un correo y me dice, me inscribí en arte argentino. No hace falta que me notifiquen que se han inscrito, porque, digamos, lo que ustedes tienen que tener muy presente es que estén en la situación académica para cursar. O sea, que tengan las correlatividades en regla, porque eso no depende de mí. O sea, yo no tengo ningún problema, todo el mundo puede venir a cursar arte argentino y yo encantadísimo, pero digamos que la facultad tiene ciertas reglas y por más que yo los ponga en una lista, los bajan. O sea, más ahora que todo está, digamos, digitalizado, todo está pautado, no puedo agregar ni quitar nada. Entonces, fíjense ustedes que estén en condiciones, eso sí. Y no hace falta ni que me digan, yo no puedo venir porque tengo una visita al médico, un problema de salud. Realmente, miren, hoy hablaba con Luciano, a veces me encuentro con gente que ha tenido problemas de salud. Cuando digo problema, de enfermedades, ¿no? Y yo lo he contemplado, le he dicho, no vengas a las clases si no podés, hacé los parciales, no hay ningún problema. Y he articulado siempre las cosas para que la gente pueda hacer la materia de la mejor manera. O sea, siempre cuentan con, digamos, una apoyatura. En mí van a tener siempre alguien que los va a acompañar. ¿Puedo hacer una acotación con respecto Dale. a lo de la... Acá Luciano quiere hacer una acotación. Sí, gustaría que se muestren los ayudantes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Miren, quería hacer una acotación con respecto a lo que pasó hoy con el tema del MIT. Nosotros teníamos entendido que este MIT de la facultad podía albergar hasta 250 personas. Eso no pasó, alberga únicamente hasta 100. Una vez que se empezó el desarrollo de las clases y nos dimos cuenta de esto, ya fue imposible hacer lugar para el resto de la gente, porque yo estoy acá, Elizabeth está coordinando todo y contestando sus propias las consultas de los compañeros que quedaron afuera. Entonces esto va a estar solucionado para la semana que viene. Ya pensamos una alternativa con una plataforma que permita, que la teníamos ya vista, que permita más de 200 personas, cosa de que nadie se pueda quedar afuera. Así que no se preocupen por el tema de replicar los Meet y demás, porque es muy probable que para la semana que viene ya esté solucionado esto y podamos estar todos ahí. Todo eso va a ser comunicado bien en el Classroom, en el aula virtual. Lo que sí, perdón por no poder manejarlo esto en el momento de la clase que ya estaba armado, porque si no había que interrumpir todo, había que contactar con todos los que quedaron afuera y ya escapaba de nuestras posibilidades ahora. Pero bueno, quédense tranquilas que para la próxima semana, la próxima clase ya vamos a poder solucionar esto. Y si no, sí, hablamos con ustedes para ver qué alternativa podemos tomar. Eso nada más. Bueno, buenísimo. Va a ser dentro de 15 días, profe. Sí, dentro de 15. Y ahí tienen también el campus, el aula virtual, y también hay un Facebook de Arte Argentino. O sea que hay muchas alternativas. ¿Qué otra pregunta o problemática se suscita como para que antes de las 8 podamos...? ¿Cuál es el Facebook de Arte Argentino? Bueno, no sé, como... Arte Argentino UNR. Creo que está en el campus. Está la dirección subida en el campus. Está subido al campus también la dirección. Ah, bueno. Una pregunta, ¿cómo es? ¿Se puede promocionar la materia? No escuché esa parte de la... Sí, claro, pero totalmente. La materia se regulariza y se promociona. Ok,
Y usted había dicho que, no, digamos, vamos de las lecturas a los parciales directamente o hacemos trabajos prácticos en el medio. Mira, eso vamos a verlo. Vamos a ver si después